Ok, este es el podcast de la Preparatoria Regional de Chapala, hecho por los alumnos de Quinto B Vespertino de la tarea de lectura. Y hoy estamos con la profesora Verónica Palacios, que nos va a contar un poco de cómo ha sido su transcurso en la literatura. ¿Cómo comenzó todo su afán con la literatura? Bueno, pues muchísimas gracias por considerarme para este trabajo que están haciendo, porque ustedes son unas personas muy dedicadas, apasionadas de lo que les gusta, ¿no? Yo empecé en el 1996, cuando salí de la preparatoria, ingresé a un taller de literatura. Y dentro de ese taller empecé a amar los libros, las letras y el sentimiento que podría yo como almacenar en mi alma y trasladarlo al papel, plasmarlo en el papel. Entonces de ahí pues me surgieron varias ideas, varias locuras y ahorita del tiempo que tengo escribiendo pues creo que sí he podido aterrizar algunos proyectos de los que tenía planeado al inicio de este oficio tan noble que es la escritura. ¿En qué se basa para hacer sus obras de literatura? Pues me baso mayormente en mis experiencias, en las experiencias que veo en las otras personas, en las cosas que están ocurriendo a mi alrededor, y es una forma de poder dejar testimonio de vida, dejar testimonio de la época por la cual estamos pasando actualmente. Es lo que yo básicamente me baso para hacer las obras que he hecho. ¿Y cuál fue su primer texto literario que dio a conocer al mundo? Ay, qué bonita pregunta. El primero que me publicaron era un poema rimado que hablaba de un poco de sexualidad, de erotismo, ¿no? Pero rimaba. Entonces tú no puedes alejarte de la rima. Tu primer impulso es hacer rima y es lo que uno hace, rima. Ya el segundo texto importante que yo creo que empecé a escalafonar un poco en la literatura y en las pequeñas capillas de Guadalajara fue un cuento que se llama Mi hermana mayor, en donde yo retomo el lenguaje rulfiano, y después de publicarlo me di cuenta que era un texto dedicado a mi hermana, porque mi hermana siempre me robaba los novios. Entonces el hecho es de que cuando esto sucedía, que me robaba los novios, pues yo dije, ay, pues es lo mismo que hace la protagonista, que le roba el novio a la hermana y se casa con él. Entonces se lo dediqué a ella y lo volví a reimprimir con la dedicatoria a mi hermana. Okay. ¿Cuándo se dio cuenta usted que quería enseñar a los demás sobre la literatura? Me di cuenta desde el momento que vi que la literatura sanaba el alma, que te sanaba las heridas que te ocasionó la vida. Entonces yo dije, creo que es una oportunidad para decirle a los otros cómo yo me curé de eso, y ellos también pueden curar su alma y sacar odio, sacar frustraciones, sacar todas esas cosas negativas que no te dejan crecer como persona. ¿Cuáles son sus obras literarias favoritas de otros autores? Me gustó mucho cómo plasma su poesía Jaime Sabines, porque nos habla de un erotismo combinado con la cotidianidad de la vida, y habla en un lenguaje muy sencillo, que es lo que a mí me gusta mucho. Sí, me gusta la poesía de Oliverio Girondo, en donde nos hace reflexionar un poco de que para poder entregarse al otro hay que saber volar, y hay que saber cómo hacemos volar al otro, ¿no? Bueno, es un juego de palabras, pero también me gusta mucho la poesía de Rosario Castellanos, de Alejandra Pizarnik, de Pablo Neruda, de Benedetti, ¿sí? Y cuando los ve uno, estos
personajes en las películas actuando, dices, no manches, o sea, qué bárbaro, qué bonito. Y en cuanto a sus obras, ¿cuál es la que a usted le gusta más, aunque no haya tenido éxito o aunque todavía no la haya acabado? Pues mira, a mí me gusta mucho mi libro de Memoria Incendiada, que es de poesía. He hecho nada más uno de cuentos que se llama Chapala y el beso soñado, que quizá lo vuelva a reimprimir. Sin embargo, ahorita como la cuestión editorial es un poco cara, me gustaría enfocarme a hacer otros proyectos, ¿sí? En conjunto, sacar mi revista y de alguna u otra forma pues darle esa apertura a las voces jóvenes o emergentes que vienen detrás de uno. Y otro de los libros que también me gustó mucho, porque creo que es testimonial de la época, es Roja Rutina. Ahí dentro de ese libro hablo sobre cómo hacer poesía. Te da el ars poética, te dice los pasos, qué es lo que tú tienes que hacer para poder concentrarte en hacer un poema, ¿no? Platicar con el silencio de la página en blanco y de alguna manera almacenar todas esas palabras y sacarlas poco a poco, ¿no? Pero sí, me ha gustado la evolución que ha tenido mis poemas y pues ahorita tengo planeado hacer una autobiografía, no sé si me dé el tiempo para eso, para el otro año seguramente. ¿Qué reconocimientos ha recibido por sus textos literarios? Mira, he tenido la fortuna de ganar en un slam poético, en el primer lugar. Participé en un ring de verdad, o sea, y fue un luchador el que estaba ahí, entre una poeta y yo, y entre un poeta y yo. Y bueno, salí victoriosa, gané el primer lugar. Cuando me levantó la mano ni la creía. Me gané también un reconocimiento, un premio de esta UDG, ¿sí? Que donde participan todos los maestros de la universidad, y es en poesía, se titula el libro Hombre Mar. Otro que es un premio nacional del 2016, ese es en México, me lo otorgaron en México y yo fui a recogerlo a México. Y el de ahorita, que soy becaria del SECA, ¿sí? Entonces tengo la fortuna de que lo que he escrito lo he compartido y quizá no he tenido como muchas ventas ni mucha importancia dentro del ámbito de la literatura, pero sí me han considerado dentro de lo que fue un diccionario de escritoras, y estoy dentro de la enciclopedia de escritores jaliscienses. Entonces yo creo que eso ya es como irle avanzando en lo que uno quiere, ¿no? Y yo no es tanto que quiera el destacar como escritora, sino dejar huella y dejar una enseñanza de decir, vamos a trabajar, vamos a formular proyectos, vamos a gestionar cosas. ¿Para qué? Para que no solamente brille uno, sino que brillen las personas que vienen atrás de nosotros, como ustedes. En cuanto al formato de la literatura, ¿usted qué prefiere? ¿El físico o el digital? ¿Y por qué? Pues yo siempre he preferido el físico, porque cuando incluso corrijo a alguno de mis alumnos, prefiero en físico porque ahí puedo ver mejor. Creo que ya el digital me ha afectado un poquito la vista y sí, ya necesito mis lentes. Pero también el digital tiene sus buenas versiones y tiene sus fortalezas, ¿no? Que lo puedes compartir más fácilmente, que puede leerlo más personas, que puedes de alguna manera abonarle un poquito a esto de la promoción de la lectura. Si usted tuviera los medios para hacer un texto de como quisiese, ¿de qué sería el texto? ¿De qué se trataría? ¿Para qué sería el texto? Sí. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin?
Bueno, yo tengo pensado dentro de mis planes hacer un libro de leyendas de Chapala, ¿sí? Pero un libro de leyendas para niños, ¿sí? Porque el libro de leyendas para adolescentes y adultos, pues ya sabemos que lleva más texto, lleva menos imágenes, entonces ver la manera de, con, de buscar colaboradores que puedan aportar unos dibujos atractivos para que sea una lectura para niños, ¿sí? Otra texto que también tengo en mente hacer es una autobiografía. Y antes de morirme quiero hacer una autobiografía de mi vida, de lo que fue mi árbol genealógico y todo eso, ¿no? Como para dejar una pequeña huella de mi familia, decir, aquí está. A lo mejor no muchos ejemplares, pero sí, eso quisiera. Y también tengo como en mente hacer una obra de teatro con muñecos guiñol de calcetín y poder hacer una obra inteligente, porque acabo de ir a Tlajomulco y vi una y dije, no manches, o sea, los niños no son tontos y hay que meterles ingenio, inteligencia, sarcasmo y que sea lúdico para que les pueda llegar el mensaje. En cuanto al estilo de su literatura, usted tiende mucho a ser erótico y ¿por qué se debe esto? Oh, yo he visto que el erotismo ya a mí, por ejemplo, me ha abierto las puertas en la acogida de los jóvenes. Sí, he visto que a través de eso ellos se desinhiben, ellos platican, ellos escriben, ellos ven que no es un tabú. O sea, yo creo que ya debemos de quitarnos esos tabúes de decir, de no hablar de ciertos temas para poder enfrascarnos en algo que queremos. Yo me di cuenta que eso le funcionó muy bien a Jaime Sabines y dije, ay, pues si le funciona a esta señora, a lo mejor a mí también me funciona. Sí, entonces es que es un tema que no se acaba y es inagotable y lo puedes estar explotando siempre que tengas nuevas propuestas de creatividad, de imágenes y todo, ¿no? Entonces yo vi que me funcionó y por eso sigo con esa línea. También el tema social me ha funcionado. He visto que a través de cómo tú reclamas algo ante la sociedad o propones algo o eliges otra cosa diferente, es como va tomando un nuevo valor, ¿no? Para las demás personas. Y también es una manera de poder gritar, esta injusticia no me gusta, ¿no? Entonces ya aborda uno el tema social y hablas de cosas reales, maquilladas un poco con poesía. ¿Cuál es su público objetivo? ¿A quiénes van dirigidos sus obras literarias? Pues ahorita son los jóvenes que son con los que tengo más cercanía, los jóvenes de preparatoria y universidad. No quisiera enfocarme en otro público porque sería investigar, ¿sí? Cuáles son como sus aficiones y meterme un poquito. Y quizá ya teniendo el libro de leyendas para niños, ya vaya a ser un poco más fácil acercarme a ellos. Quizá ya con el libro y con los títulos ya se pueda uno acercar un poco. ¿Cuál es su proceso para escribir algún texto literario? Mi proceso es bien sencillo. Sí, a las 5 de la mañana para arriba, saco mi computadora, pongo mi café y abro mi página donde me quedé y sí, escribo. Sí, si por alguna razón la computadora pues, no está en servicio, pues con la lápiz, ¿no? El chiste es de no dejar de hacerlo cada día, porque de ahí salen las ideas, aunque sea fluir de conciencia o ir corrigiendo algunas cosas que ya se tenían, es importante mantenerse siempre escribiendo, porque eso te va a abrir mejores perspectivas de ver el mundo de diferente manera.
¿Cómo ha influido la literatura en su vida, pero quitando lo cotidiano? Cuando usted viene a dar clases, cuando usted escribe, ¿cómo han influido aparte de eso? La literatura ha influido porque yo la verdad me siento agradecida con Dios que me dio pues una buena memoria, ¿sí? Para poder retener algunas cosas y trasladarlas al papel. Entonces, la literatura influye desde el momento en que yo decido, por ejemplo, hacer un manual para mi talla de lectura, ¿no? Entonces de ahí digo, no, pues entonces, aunque yo no lo quiera poner en mi vida cotidiana, influye indiscutiblemente, o sea, ¿por qué? Porque ya es parte de lo que yo hago a diario y no lo puedo separar, no lo puedo separar de mi cotidianidad, va ligado a la manera de cocinar o me pongo a lavar y estoy pensando en la literatura, estoy pensando, mira, o escucho una plática y digo, esa plática sería interesante hacer un cuento de eso. Sí, o las personas mayores se acercan a mí y me cuentan historias porque me dicen, mira, Vero, esta historia estaría interesante que la escribieras. Y cuando las personas mayores ven que yo retomo algo de lo que ellos me contaron, se sienten agradecidos, se sienten que alguien los ha escuchado. Entonces para mí es bien difícil poderme desligar de la literatura con lo que hago, porque todo va embonado. Las mujeres pensamos 6 cosas en el mismo momento, estamos pensando qué vamos a llegar a dar de comer, qué vamos a hacer, o en los pendientes, ¿no? Los escaneamos y decimos, estos pendientes son para hoy. Y así, o sea, no puedes como hacerlo un ladito, va junto todo. Bueno, usted como profesora ha tenido varias generaciones. ¿Cómo ha visto que ha influido la literatura y cómo ha cambiado a través de estas generaciones? Mira, es padre el poder encontrarte alumnos, exalumnos, que de pronto están ahí leyendo contigo en la misma mesa, ¿no? O alumnos que te llegan y te regalan tus libros, o te ven en la calle y te gritan, ¿no? ¿Cómo ha influido la literatura a través de las generaciones? Tan sencillo como un día estuve yo leyendo en la Casa de los Perros y empecé a leer un poema a las muertes de Ciudad Juárez, y una muchacha iba a hacer teatro y nomás escuchó mi voz, la primera palabra, y bajó. Maestra, ¿por qué? Porque se les graba la voz, se les graba de que siempre les estoy leyendo. Y es que a mí me ha gustado como llevar ese mensaje, ¿no? O sea, si leyendo en voz alta te ha ayudado o te ayuda, síguelo haciendo, ¿no? Entonces es un mensaje que siempre le doy a todas las generaciones, que algunos lo toman a mal y dicen, es que esa maestra nomás viene a leer sus poemas y viene aquí a promocionarse o esto o lo otro. No, o sea, no es eso, sino es de decirles, miren, hagan esto, léanlo tranquilo, léanlo para ustedes y van a ver que va a tener un resultado. Entonces, dentro de mi vida, desde que soy profesora, me he encontrado diseñadoras, me he encontrado escritoras que ya tienen su libro, me he encontrado personas que están ya dentro del medio, ¿sí? Y de periodistas, y dices, ay, qué bonito, y se acuerdan de uno, ¿sí? Entonces eso yo creo que es como una bendición que Dios te da, del poder ver que sí hay un fruto de lo que tú dejaste en esa generación. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Usted ha participado en varios eventos sobre la literatura. ¿Cuál es el que a usted le parece más redundante en esta zona? ¿En esta zona? Sí. Pues, mira, hay los eventos que son de aquí de la escuela, siempre van a repetirse, ¿sí? Por ejemplo, los ecos de la FIL, o de la FIL, los autores que vienen, o los cafés literarios que organizamos, esos siempre van a estar viniendo y siempre se van a estar fomentando mientras uno esté aquí. Ya que uno no esté, o que se muera, o que pase algo, los maestros que queden a cargo van a decidir qué hacer, si se vuelve a hacer o no. Pero, por ejemplo, el jolgorio que tuvimos
en el malecón hace como 15 días, 15 o 22 días, yo creo que fue significativo para las personas de aquí. ¿Y por qué? Porque todo se hace a través de alianzas. Si uno estuviera siempre solo, pues nunca podría hacer nada, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, yo creo que esos eventos son importantes, son necesarios. Pero de los que yo he ido, a los que yo he asistido y que han sido como más importantes, son pues ir a leer a la cárcel o ir a leer a las comunidades pobres donde ni siquiera hay una silla para los que va a leer, te tienes que sentar en el piso y los niños se llevan su botecito, su sillita y se sientan a escuchar. Entonces al final termina uno todo emotivo porque la gente te pregunta, se acerca y no tiene más que darte un abrazo, eso te da, no tiene más que darte una fruta, eso te da. Y eso es lo que más a uno le llega al corazón, ¿no? Vas a leer a un mercado y la gente agarra de su fruta y te lleva, ¿no? Esas cosas no se olvidan. Entonces, no importa si no es un lugar elegante o no, lo importante es que el mensaje de que la literatura salva vidas, que llegue a la gente, ¿no? Y que la gente lea, que la gente promueve y que la gente siga produciendo cosas buenas, porque a través de esto nos vamos a quitar muchas cosas violentas. Si nosotros escribimos y leemos, a través de la literatura podemos vengarnos de la gente y matar gente, pero no necesitas hacerlo en físico porque ya lo estás haciendo ahí, escribiendo, ¿no? Y así yo creo que es una manera de como de alejar esas tentaciones. En cuanto al idioma, ¿usted considera que la RAE es la máxima autoridad? Pues sí, pero como el poeta es un semidios, dicen que uno puede hacer y deshacer el lenguaje como te dé la gana. Entonces, si quieres seguir las normas y reglas, tienes que seguir la RAE, porque así no lo impone, ¿no? ¿Sí? Y hay autores, escritores rebeldes que dicen, no, yo prefiero irme por mi lado y tener mi propio estilo. Todo es válido, ¿sí? Pero si esa persona que se va por su lado no tiene ese enganche con el público, pues de nada va a servir. Sí, ahí tenemos a Bolaño, que este señor hace sus detectives salvajes, no pone espacios, no pone puntos, se va de corrido y páginas, pero tú lo lees y lo disfrutas, porque es una pandilla de amigos donde convergen en las drogas, el sexo y el rock and roll y los libros. Y dices, ay, mira, cuando yo fui joven, yo viví esto, ¿no? Pero sí es bonito cómo la literatura te abre las puertas, te abre los ojos y el pensamiento. En cuanto a lo que usted quiere dejar de legado, ¿qué quiere hacer aparte de su autobiografía? Aparte, ¿qué quiero hacer de lo de mi autobiografía? Sí, ¿qué quiere dejar de legado? Ay, Dios. Pues yo quisiera ver a mi familia unida y que ellos vieran el sacrificio que uno está haciendo para que ellos hicieran un poquito y se acercaran a los libros, se acercaran a lo que uno hace, porque si están alejados, luego uno da consejos a otros y los de uno se quedan afuera, ¿no? Pero sí, yo creo que parte de mi legado sería eso, de que mis hijos les gustara mínimo, o sea, leer, o sea, no tanto promover, porque ya el ser promotor pues es siempre, pues no una carga, pero es un compromiso que no todos están dispuestos a tener, ¿no? O a cargar en apuestos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, bebé. ¿Porque te traes gripa? Sí.